volvemos a esto. Vean, generalmente tiene que haber un órgano que realice una función, o sea, tiene que ser en un color, una estructura diferente dentro del animal. O sea, digamos, la idea principal de una adaptación morfológica o estructural es que debe existir un órgano, debe existir algo que pueda realizarla, digamos, que pueda realizarla, la adaptación, por ejemplo, tener presencia de alas, que por ejemplo tener por ejemplo colmillos, tener estructuras que nos ayuden a adaptarnos mejor en el ambiente. Generalmente aquí se hablan de dos cosas que yo trabajé en las guías de biología: el camuflaje, que tenemos que diferenciar muy bien camuflaje y mimetismo. Vean, camuflaje es esconderse en el ambiente, es parecer que nosotros somos parte de, digamos, que nosotros somos parte del ambiente donde estamos, ¿ok? Eso es el camuflaje. O sea, que como esos bichillos, esas mariposas que se posan en un árbol y que ellas parecen parte del árbol, o lagartijas, que yo había mandado a un grupo varias imágenes de eso, que hay lagartijas que parecen corteza de un árbol, o pájaros que parecen corteza de un árbol, o por ejemplo animales que se esconden en el fondo del mar y que ellos parecen fondo de la arena. Eso es camuflaje. Ahora sí, que es mimetismo. Profe, una pregunta. Sí. Y en el caso de los camaleones, también es camuflaje. Sí, es camuflaje, porque ellos se esconden como en el ambiente, ya sea para... No importa, hoy pueden hacer todas las preguntas que quieran. Vean, me pueden interrumpir cada vez que ustedes quieran, porque por si ya mañana es el examen. Entonces, no se vayan con una duda al examen. Yo prefiero que me la hagan. Quede raro, porque dicen que hay sala de espera, si yo se lo había quitado hace mucho tiempo. Ah, son invitados. Denme un toquecito. Ok, ellos, digamos, sea para cazar o para defenderse o para ocultarse, digamos, de cazadores, ellos se esconden en el ambiente. O por ejemplo, estos insectos que le dicen la mula del diablo, que parecen ramitas. Todo esto es camuflaje. Ahora sí, ¿qué es mimetismo? Mimetismo ya es que ellos quieren parecerse a otro animal, que generalmente el otro animal es venenoso y es peligroso. Entonces ellos lo que quieren es copiar. ¿Cuál es el caso más quemado que nosotros tenemos? La coral real y la coral falsa. Bueno, no siempre se aplica esto que voy a decir, pero generalmente la coral real es rana, rojo, amarillo, negro, amarillo, ¿ok? Y las otras generalmente, la otra va a tender a ser falsa, aunque hay corales blanco y negro, ¿sí? Ahí no estaba compartiendo la pantalla, ¿no? Perdón, sí, ya la dejé de compartir, sí, seguro se salió cuando me puse a unir gente. Entonces, digamos, el mimetismo es eso, o que por ejemplo hay una oruga que parece que tiene dos cabezas una cabeza de serpiente, o hay una mariposa que parece que tiene cabezas de serpiente, o otro ejemplo por ahí, esas mariposas que cuando se abren parece que tienen dos ojos atrás y que lo están viendo a uno, que parece que son un bicho más grande. O hay un pájaro que cuando se va detrás de uno, él parece, creo que es una ave arpía, que parece que tiene ojos atrás. Entonces esos son ejemplos de mimetismo. Pero si no tiene nada que ver con camuflaje y mimetismo, volvemos, morfologías que hablan de un órgano especializado que el animal tiene para poder defenderse en el ambiente. Ahora sí, ¿qué es la adaptación fisiológica? Que ya es realizar funciones, ¿ok? Entonces, digamos, ellos saben que tienen que hacer una función, ya sea para un metabolismo o para cuidarse en el ambiente. Por ejemplo, ¿qué es la estivación? Bueno, todos conocemos la hibernación, que gracias al frío las especies caen como en un letargo, caen en un sueño para pasar los meses del invierno, como los osos que invernan en las cuevas. Y la estivación es como lo contrario, que cuando hay, bueno, aquí no lo pusieron en época seca o bajo mucho calor, un grado de mucho calor, los animales dejan de
de realizar metabolismo y simplemente se duermen hasta que las condiciones vuelvan igual. Eso le pasa al tardigrado, que lo es que se llama el oso de agua, que es una cosa microscópica que parece como un osito de goma, solo que de 6 patas o 8 patas, que cuando el ambiente está muy caliente él simplemente desconecta su metabolismo y puede durar hasta 25 años así. Ok, pero también déjenme buscar en otro resumen donde habían más ejemplos de estructuras fisiológicas, digamos, de adaptación fisiológica. Más que todo, disculpe, ¿eso aplicaría más que todo con insectos? No, bueno, eso de estivación, bueno, no tanto, porque también le pasan otros animales, pero vean aquí, vean, aquí están varios ejemplos de estructuras fisiológicas, que el oso se adapta a la temperatura, la capacidad de los gatos para adaptar los ojos. Por ejemplo, ellos pueden ver en la noche, un perro no puede ver en la noche, en cambio ellos sí pueden adaptar los ojos a poder ver en la noche. La cola de un oso hormiguero, que la emplea como abrigo. Pero es que vamos aquí a un punto. Ok, el aparato digestivo, que puede ingerir toda clase de presas, la membrana, hasta el veneno, o sea, él se puede tragar serpientes venenosas, que el cocodrilo no se muere por el veneno que se haya ingerido las serpientes. Pero es que también aquí estos ejemplos, vean, donde yo soy donde hay que tener mucho cuidado, porque a veces en biología vienen preguntas, digamos, a veces bueno, aquí morfológica y estructural son las estructuras para defenderse, ¿verdad?, en el medio ambiente, para tratar de ocultarse o eso. Pero es que también aquí a veces la adaptación y la morfología, lo difícil de estas preguntas, que a veces la adaptación y la morfología se parecen. Pero todo lo que yo les digo es que si solo se habla del órgano en sí, eso es estructural o morfológico. Cuando el animal ya usa el órgano, cuando ya vemos que ya está usándolo, eso es fisiológico y estructural. Entonces esto como es fácil, no es fácil, porque hay que tener mucho cuidado con la lectura de lo que uno está haciendo, ¿ya? Es el cuidado que hay que tener, porque por ejemplo, yo puedo decir que una adaptación estructural o morfológica es que una serpiente tiene colmillos. Ya nada más lo estoy diciendo, pero si esa serpiente ya usa esos colmillos, ya sabe instintivamente que los tiene que usar para inyectar veneno, ya estamos hablando de fisiológico. Hasta esa pregunta yo la clasificaría de los dos lados. La clasificaría como fisiológica y como morfológica también. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con las cosas que ellos suben, porque hay que leer muy bien. Hasta en la pregunta perfectamente puede decir si es estructural y morfológica. Bueno, decía alguien que escuché y que quería hablar, que me quería hacer una pregunta, o ya. Ok, etológica o de comportamiento, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces, como para tener un poquito más claro, la morfología es, bueno, y la estructural es como apariencia, y la fisiológica es ya como, o sea, como ya... Actuar, no sé cómo actuarlo. O sea, dentro de la morfológica, vean, dentro de la morfológica está el camuflaje y el mimetismo, pero vean esto. Díganme si es cierto o no. Y este es un texto, este resumen no lo hice yo. Este es el resumen que el ministerio mandó en el 2019 para el último examen de bachillerato que existió de biología. Vea, dice, ok, el camuflaje, ya entendimos eso, ¿verdad? Un ala de un ave es una adaptación para el vuelo, ok. Si nos hablan, por ejemplo, el ala de un ave, esa es la adaptación morfológica, pero si por ejemplo ya van a entender que esa ave está volando, porque ya está usando su instinto y que sabe que las alas funcionan para volar, ya podríamos estar hablando de fisiológica. Y en mi criterio, con solo el hecho que se nombre el ala, para mí ya son morfológicos. Pero si dicen que el ave está volando, también es fisiológico. O sea, en mi criterio eso se presta hasta para que las dos respuestas sean correctas. O sea, que ahí digan la opción morfológica estructural, y tengan cuidado, porque ya yo creo que ustedes han visto, para los que vieron el video de las 4 partes de la resolución del examen de Faro,
Ese examen está lleno de muchos defectos y de preguntas mal hechas. Y hay otra, para el que vio el video del MRU, que yo saqué una pregunta que salió en un examen de Faro que está mal hecha. Entonces no se extrañen. Si ustedes sienten que algo viene malo mañana, tranquilos. Yo en cualquier momento estoy deseando que me presten un examen para revisarlo si mañana me lo prestan, ¿verdad? Si no, pues me tendré que esperar hasta que alguien lo suba y me lo pase. Porque si no me dejan tocarlo de ahí, no puedo tocarlo. Entonces para que después no digan, profe, ya mañana revisó el examen. Porque si a mí me dicen mañana en el colegio que no puedo tocar ninguno de esos exámenes, no los puedo tocar, ¿verdad? Ok, etológica y comportamiento, sí. Sí, hable. ¿Usted mañana va a cuidar examen? No puedo. No sé, no me llamaron. Bueno, no es que no puedo, es que no me tomaron en cuenta para eso, pero sí voy a estar de zapa mañana en el colegio. Ah, ok, gracias. Ok. La etológica se asegura, bueno, es más que todo, yo entiendo la etológica como una forma de cómo sociabilizan los animales entre sí y los comportamientos, bueno, que ellos tienen para parearse y para juntarse y todo eso. Entonces vamos a ver los casos, digamos de más normal. Si a mí me hablan como un animal conquista a otro animal, ya sea que sea bailando o ya sea que se pongan a pelear entre ellos para conquistar a la hembra, lo que sea, todo lo que sea conquistar o reproducirse, ya eso es etológica, ¿verdad? Aquí vemos la migración, que ustedes saben que muchos animales, depende de la época del año, viajan de un lado a otro. Cuando en un lado se pone invierno, viajan muchas aves, pasa eso, ¿verdad? O muchos animales que generalmente migran. Y el tropismo es como, por ejemplo, como cuando usted nota que generalmente los animales, animales muy simples o plantas, tratan de tomar, digamos, como los girasoles, que los girasoles siguen la luz del ¿qué? Ellos siguen ¿a quién? Ellos siguen al sol, ¿ok? O que, por ejemplo, digamos, para mí un tropismo sería un anfibio. Los anfibios tienen algo que se llama piel desnuda. Por ejemplo, un reptil y un pez tienen escamas. Nosotros tenemos piel y tenemos vello. Los aves tienen plumas. Pero los anfibios tienen algo que se llama piel desnuda. Un anfibio no puede pender si no tiene una fuente de agua a la par. Entonces, por ejemplo, generalmente donde hayan sapos, salamandras o cecílidas, para el que no sepa qué es una cecílida, es como una culebra, pero con piel de sapo, para que me lo entienda así. Quien no sepa qué es una salamandra, es como una lagartija, pero con piel de sapo, ¿ya? Y está el sapo, ¿verdad? Y las ranas. Entonces, generalmente ellos siempre tienen que estar a la par de una fuente de agua. ¿Me entienden? Ellos siempre tienen que estar ahí. O pues, por ejemplo, lo que dice aquí, que las plantas trepadoras siempre tienen que estar a la par de algo sólido para empezar a expandirse y llegar lo más alto que se pueda al sol. O por ejemplo, la guaria morada, que la guaria tiene que escalar a través de un árbol para que nos pegue lo más que podamos el sol, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué sigue en Hoy no les dé vergüenza, hoy hablen si tienen que hablar, ¿verdad? Bueno, aquí vemos otros ejemplos vacilones que dice, vamos a ver. Profe, entonces el tropismo es generalmente más asociado, pero a las plantas. No, sí, a las plantas, o ese ejemplo de los anfibios, de que ellos siempre ocupan estar a la par de una fuente de agua, porque su piel no tiene las otras barreras que tenían los otros 5 tipos de animales que yo dije. Entonces ellos es más probable que se mueran de que se queden sin líquido, digamos, de que ellos porque el líquido no solo, digamos, el líquido por decirlo así, se les evapora o se les pierde a través de la piel, porque ellos no tienen una barrera como nosotros, que nosotros no tenemos que tener una fuente de agua como para estarnos metiendo a cada rato en el día y salir y entrar y salir, y en cambio ellos ocupan algo así, pero sí, la mayoría son las plantas. Ok, gracias, profe.
qué más hay aquí. Mutación biológica humana, bla, bla, bla. Yo lo que estoy hablando aquí es de ideas generales, ¿verdad? Ok, chicos, eso es algo que ustedes tienen que diferenciar, que son factores bióticos. Los factores bióticos son todos los seres vivos, biótico, ¿verdad? Abiótico es lo que no está vivo. ¿Qué no está vivo? La temperatura, el agua, el aire, el sol, la tierra, o sea, el puro suelo, lo que es la roca, todo eso son factores abióticos. Por eso venía una pregunta en el examen pasado. Y sobre factores de tipo energético voy a hacer un dibujo que se va a entender de mejor manera. Toque para ver que hice la tablet. Aquí está. Con este esquema se entiende mejor esto de factores bióticos y abióticos. Bueno, bióticos todo lo que tiene. ¿Y cuáles son los bióticos? Los 5 reinos biológicos: fungi de los hongos, monera de las bacterias, protista de los protozoarios, animalia de todos los animales y planta de todas las plantas. Vean, generalmente el primer organismo, no voy a dibujar animales ni nada de eso, lo vamos a hacer con circulitos. El primer organismo generalmente absorbe la luz del sol. Ellos van a ser generalmente los productores o autótrofos, que ya nosotros sabemos, autótrofos, que nosotros ya sabemos que generalmente son las plantas. Autótrofo. ¿Ok? El primer grupo que llega aquí a comer, ¿cómo se llama? Los que comen plantas, herbívoros, ¿verdad? Ahora sí, el segundo grupo que llega a comer generalmente son los primeros carnívoros, la primera clase de carnívoros que existen, que son generalmente carnívoros chiquiticos. Después tenemos la segunda clase de carnívoros, que ya son carnívoros más grandes. Es que aquí que son carnívoros chiquiticos, como por ejemplo que un sapo que se come a un insecto, digamos el gavilán, o bichillos chiquiticos que se comen a estos que son y generalmente que son los carnívoros de la segunda clase, ya como serpientes, osos, leones, tigres, zorros. Después tenemos algo que se llama los necrófagos. Ok, necrófagos. Generalmente necrófago quiere decir que se alimenta de la muerte. Generalmente es todos los bichos que cuando ya los carnívoros se terminaron de comer lo que se comieron, ellos vienen a comerse los otros, como el sopilote y todas esas cosas, de todos esos animales que comen pudriciones. Y al final tenemos a los descomponedores. Ok, todos estos de aquí ingieren por digestión. Estos de aquí ingieren por absorción. Ok. Ahora, este va a ser conocido como el primer consumidor. Y aquí es donde se les puede enredar. Vean que el herbívoro es el primer consumidor. El carnívoro es hasta el segundo consumidor. Ya este va a ser el tercer consumidor. Y este va a ser como el cuarto consumidor. Ok. Todos estos de aquí son heterótrofos, porque las plantas que son productoras autótrofas, ellas no ocupan alimentarse de nadie. Ellas
con medios, ellas con sustancias inorgánicas como lo son el agua y el dióxido de carbono más la energía solar. Ellos, por ejemplo, van a transformar la energía del sol, la van a transformar en energía química, ¿ok? Y esa energía va traspasando una a otra. Así es que el que no sabía que nosotros nos alimentamos del sol, sí, nos alimentamos del sol, porque en la comida siempre va a guardar esa energía química que al principio se sintetizó del sol. Entonces, las plantas generalmente son los productores y autótrofos, y todos estos van a ser los que vienen. Hay que tener cuidado de que el primer carnívoro no es el primer consumidor, no, el primer consumidor es el herbívoro, y ya el segundo consumidor de aquí ya van a los carnívoros. Entonces, estos son los autótrofos y los heterótrofos, y todos ellos son los bióticos, que son todos los organismos que tienen vida. Ok, ahora sí voy a hablar un poco de abiótico. ¿Qué son abióticos? Abióticos va a ser el agua, o el que me diga que el agua tiene vida, vea, mejor ni esté aquí. Eso me lo han dicho en grupos de la noche. Yo, ¿qué? Como que el agua tiene vida. El suelo, la temperatura, la luz, todos estos factores son abióticos. O sea, a mí no me gusta decirles que están muertos, porque ellos en realidad nunca estuvieron vivos. A mí lo que me gusta es decir la palabra correcta. Son organismos inertes que nunca han tenido vida. Entonces, generalmente estos son como los ejemplos más comunes de seres abióticos, que es algo que les van a preguntar ahí. Ok, continuamos. Si no hay dudas con esto. Profe, si de pura casualidad, ¿Qué pasó? si de pura casualidad nos preguntan algo así como para tipo enredarnos, no sé, como de una planta carnívora o algo así, eso sigue siendo Es que una planta, heterótrofa. es que una planta carnívora sigue siendo autótrofa. En realidad su pregunta es muy buena. Las plantas carnívoras no buscan comida en los animales que ellos atrapan. Ellos buscan como elementos químicos, buscan minerales que ellas ya no pueden absorber del suelo y que no pueden encontrar tampoco en la fotosíntesis. Pero en realidad una planta carnívora en sí no se come al animal por comérselo, sino ella lo que hace es descomponerlo y absorber pero minerales, pero siempre la comida la sigue sacando de la fotosíntesis. Muy inteligente su pregunta. Ok, aquí encontramos temperatura en los factores abióticos, la luz, el agua, el aire, la latitud, la altitud. Entonces recuerden que abiótico es lo que no tiene vida, ¿verdad? Ok, especie, población, comunidad ecológica, ecosistema y diversidad biológica. Esto no tanto entra así, vean. Vamos a lo primero de lo primero. Recuerden, siempre que yo hablo de especie, ok, nosotros siempre tenemos un individuo. Ese individuo va a pertenecer a una especie. Recuerden que yo siempre hablo varias cosas de una especie. Para empezar, son organismos que pueden reproducirse entre sí. Porque, por ejemplo, hay organismos que no pueden ni siquiera hacer la cópula, o sea, no pueden tener una relación sexual. Ahora, de esa reproducción nace un hijo, ¿ok? O nace una progenie, ¿verdad? Una palabra más fina que les puede entrar. Porque, ok, de una relación de un gato y un perro no va a salir nada. O hay a veces organismos de diferentes especies que se reproducen entre sí y sí pega algo, pero a los días es abortado. O sea, tampoco es que no se pega nada. A veces se pega algo, pero el mismo cuerpo lo aborta a los días de la hembra. Ahora, se supone que tiene que nacer un hijo. Y la tercera ley es que ese hijo debe ser fértil, porque nosotros también tenemos los casos de híbridos. ¿Qué es un híbrido? Hijos de dos especies diferentes.
pero generalmente la mayoría de los híbridos son infértiles, ¿ok? Son infértiles, entonces ellos no pueden tener hijos entre sí, porque en el caso de cuando se reproduce un burro con una yegua, sí pasa esto, que se pueden reproducir entre sí si tienen progenie. El problema es que lo que nace de ahí es la mula. La mula no puede tener progenie, ella es infértil, como el hijo del tigre y la leona, que es el taguión, el hijo del león y la tigresa, que es el ligre, como el balfín, que es el hijo de una orca con un delfín, que son varios de esos. Ellos no son considerados especies, ellos son híbridos porque son hijos de dos especies y la mayoría son infértiles, ¿verdad? Ahora, ¿qué le sigue a eso? Cuando yo tenemos que diferenciar muy bien estos dos conceptos. Población son individuos de la misma especie. Y la tercera que le sigue a esto es la comunidad. Ya la comunidad, o también se usa el concepto de biocinesis. La comunidad o la biocinesis son muchas poblaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que esto ya es la unión de muchas poblaciones o individuos de diferentes especies. Entonces yo sé que nosotros idiomáticamente en el español usamos población y comunidad como si fuera lo mismo, pero en biología no. En biología la población todos tienen que ser de la misma especie, y en la comunidad son muchas poblaciones unidas o individuos de diferentes especies. Y eso es una se puede usar el concepto de comunidad o biocinesis. Vamos a ver qué siguen los temas de aquí. Los temas quedaron por acá. Ya está eso. Ok, voy a seguir con este resumen. Bueno, biosfera generalmente son todas las áreas terrestres en donde es posible la vida, bueno, o todos la capa que está formada por vida. Bueno, ustedes recuerden que es nicho ecológico. Nicho ecológico no es el nicho donde echamos los muertos, como le dicen así. Nicho ecológico es la función que tiene un organismo dentro del sistema. Entonces, si a mí un texto me habla que el organismo está haciendo tal o tal otra cosa, y que eso tiene algo útil, porque todos los organismos tienen una utilidad dentro del ecosistema. Por ejemplo, ¿para qué sirven los depredadores? Los animales que más nos dan miedo, para controlar el tamaño de las especies, porque cuando el tamaño de las poblaciones de una misma especie, cuando ya las poblaciones están haciendo muy grandes, las poblaciones no pueden ser pequeñas porque pueden desaparecer, pero tampoco pueden ser muy grandes porque pueden hacer un desequilibrio en el ecosistema. Entonces aquí tiene que aparecer el depredador y matar un montón de bichos y comérselos para volver otra vez al balance que se tenía antes. Entonces esa es una función del nicho ecológico. Por ejemplo, los depredadores, controlar el tamaño de las especies. Entonces se supone que todos los organismos que estamos aquí tenemos una función. Por ejemplo, ¿cuál es la función de muchos herbívoros o de autótrofos como nosotros? Perdón, autótrofos no, se me fue la palabra. De muchos heterótrofos como nosotros. Que nosotros, nosotros, por ejemplo, ¿usted cree por qué las plantas dan frutas? Vea, yo sé que tal vez está muy cansón que hable de ejemplos, pero chicos, estos temas no trabajan con conceptos. Estos temas trabajan con ejemplos. Entonces yo tengo que darles varios ejemplos, porque a mí no me van a preguntar, mira, decime, ¿qué es un nicho ecológico? No le va a salir esa pregunta. Usted lo que le va a salir son animales realizando funciones dentro del ecosistema, y usted tiene que saber si eso es un nicho ecológico o es un hábitat. ¿Ya me entienden la idea? Entonces, por ejemplo, ¿por qué las plantas dan frutos? ¿Usted cree que a la planta le interesa que usted coma? No.
porque cuando la planta da un fruto, dentro del fruto vienen que las semillas, entonces la planta siempre le da al animal o a nosotros la fruta como un premio. ¿Cuál es el premio? Que usted se coma la fruta y bote la semilla en el suelo, ya sea para que la semilla pegue, o el ejemplo que les da más risa, que si ustedes notan, cuando nosotros nos tragamos muchas semillas, la mayoría de las semillas no las podemos digerir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se supone que cuando ya la naturaleza, ustedes saben que la naturaleza vive muchos años atrasados de la modernidad. La naturaleza piensa que nosotros todavía vivimos en cuevas y que no hay baños y no hay nada de eso. Se supone que cuando usted va a excretar heces, las heces llevan las semillas, y una de las heces son como un abono para la planta. Entonces, cuando usted se supone que no hay baños y digamos va y echa heces, o los animales van y echan heces, ya la planta tiene, las semillas tienen la mayor probabilidad de pegar en el suelo y ya tienen el propio abono. Entonces eso es uno de los nichos ecológicos, porque un animal no solo tiene un nicho, él puede tener varios nichos. Ese es uno de los nichos de nosotros, solo que ahora tenemos baños. Pero que usted se come una fruta y va a la naturaleza, como que no hay baño, ¿verdad? Y vaya a hacer sus cosas, usted ya le ayuda a la planta a que tenga la mayor probabilidad de que ella pueda seguirse expandiendo y crecer en otros ambientes. Eso es un ejemplo de nichos. Entonces, cuando ustedes lean que el organismo en el texto hace una función y que esa función es algo útil que beneficia al ecosistema, eso es el bicho del animal. Ahora, ¿qué es el hábitat? Cuando a mí me hablan del lugar que el bichito, el animalito está ocupando, ese va a ser el hábitat. ¿Ves? Este esquema está muy bonito, como viene aquí. Bueno, ya hablamos de la especie. Bueno, recuerden que especie nativa es la que nació en un lugar. Después tenemos la especie exótica, que es cuando nos traemos animales a otros lugares donde ellos no están. Por ejemplo, la isla del Coco, cuando muchos de los colonizadores se fueron a la isla del Coco, se llevaron burros, chanchos y un montón de animales que ahí no estaban. ¿Dónde es que hay problema con especies exóticas? Cuando ellas, a veces hay especies que usted jala de un lugar a otro y no pasa nada. Digamos, la especie... Permiso, profe. Sí, ajá. ¿Qué pasó? Profe, es que estamos aquí estudiando. Yo sé que esto está bien estudiando ahorita lo de biólogo, pero estamos estudiando física mate. Espérese, y queríamos preguntar... espérese que entre a física mate, ¿está bien? ¿Cómo a qué hora entra, profe? No sé, pero nada más siga oyendo. Usted deja la clase. Bueno, es que... ¿Cómo le digo? Usted déjala ahí y yo ahorita, es que yo de biólogo voy a brincar a química, y física lo voy a dejar de último. Bueno, profe, es que nada más queríamos saber cómo sacar la incógnita en la calculadora gris. El hacer el alfa calc. Ajá. Es que algo así rápido. Ahorita. Porque, y lo peor es que no tengo ni una calculadora gris. Si quiere, mándeme la foto. No, pero mándeme la foto de una calculadora gris. Ok, está bien. Ya que se la mando, profe. Para que me quede en el WhatsApp, para verle los botones. Ok. Sí, pero yo les recomiendo que, aunque estén estudiando física, dejen el sonido puesto de lo que yo estoy explicando, las otras cosas, para que por lo menos a una parte del cerebro se le pegue algo y en teoría vayan con algo, ¿verdad? Eso yo se lo recomendaría, ¿verdad? Gracias, o sea, déjenlo ahí como... Sigan ustedes en física, pero dejen ahí el audio y dejen que yo esté hablando de cosas para que se les pega algo, ¿verdad? Ok, entonces, gracias, por ejemplo, es como el capítulo de Los Simpsons que a mí me gusta mencionar. Cuando Bart va y se lleva a la rana que está panzona y él la deja al inicio ahí del aeropuerto, y después ustedes ven que se hace una cosa terrible con las ranas, que se hace una sobreexplotación, o sea, se crece un montón la población de ranas, una sobrepoblación de ranas, y en realidad eso pasó en Australia, porque la rana era como un tipo de invasor en Australia, porque las serpientes y los cocodrilos se las comían, pero como ellos no estaban acostumbrados a ese animal, ustedes saben que las ranas y los sapos excretan como un químico, ese químico los mataba a las serpientes y a los cocodrilos cuando se los tragaban. Entonces no había quien se las comiera. Entonces, digamos, era una sobrepoblación. Ahí es donde la especie exótica se hace invasora, ¿verdad? Profe, entonces se podría decir que la vaca es como una especie exótica. Yo sé que aquí no habían caballos, ¿verdad? Cuando los españoles llegaron,
La vaca en realidad, ahí sí no sé si estaba aquí o no estaba aquí o ellos la trajeron. Probablemente si trajeron caballos, probablemente se trajeron a las vacas, me imagino yo. Ok, tenemos poblaciones familiares, poblaciones sociales. Las familiares, bueno, es la manada entre la misma familia. Las sociales, que ustedes saben que en un panal no todas las abejas nacen teniendo la misma función, sino que todas tienen funciones diferentes. Aunque exista una abeja reina que sea la que haya parido a todas, todas van a tener una función diferente. Y los seres humanos, ok, esto de población de flujo, agremiadas, es que todos andan juntos. Y ya vimos la comunidad, que son muchas poblaciones diferentes. Eso de ecosistemas se lo pueden leer, está muy fácil. Ok, ya vamos con ese tema. Recuerden que la diversidad biológica o la biodiversidad es saber cuánta variabilidad de seres vivos de todas las clases hay en un solo ambiente. Y aquí sí quiero volver a retomar estas preguntas que estaban en este examen de Faro, para que veamos estos conceptos. Vean, vamos a ver, aquí hay muchas preguntas de biología que son de lógica, esa es la ventaja. Vean que en estas no era lo mismo el turpial oriental y el turpial gorgueador. Por eso no se podían clasificar como la misma especie, porque con solo el hecho que digan que ellos no podían, aquí nunca me dijeron que ellos eran de especies diferentes, pero con solo el hecho que a mí me decían aquí que no podían reproducirse entre sí, lo que ya no puede reproducirse entre sí es obviamente que ya no es la misma especie, ¿verdad? Entonces aquí se saca de lógica que no eran. Vean, aquí hay que tener cuidado con esto. ¿Cuál era la que tenía mayor diversidad? Vea, yo sé que esta tenía mayor número de individuos, es cierto. Cuando usted hacía las sumas entre esta y esta tenía mayor número de individuos. Pero, ¿quiénes eran los que tenían más especies diferentes? Aunque la opción A, digamos, la opción B tenía jibirrus y pecho amarillo y era el mayor número, que era 16. Esta, aunque era un número menor, que es jigüirro, pecho amarillo y come maíz, aunque fuera un número mayor, sí tenían mayor número de especies, porque la primera tenía 3 y la otra 2. Por si les vuelve a salir una pregunta así, que hagan que aquí no importa quién tiene el número mayor en sí, o sea, de cantidad de seres, sino que quién tiene la mayor variabilidad de qué, de especies. Esto sí es de lógica. La verdad es que muchas preguntas de biología son de lógica. Y vean que aquí era que esta mariposa hacía una función. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál es el nicho ecológico? Participar de la polinización, o sea, ayudar a polinizar plantas. Ahí me estaban hablando de un nicho que ecológico. Ahora sí, vamos con esto. Voy a buscarlo en mi resumen, donde se habla de... Ven, para bajar aquí, a ver dónde lo encuentro. No, aquí no lo... Aquí está. Vean, chicos, los índices de natalidad es cuántos organismos nacen en una población. El índice de mortalidad es los que se mueren. El crecimiento, ahí hay que hacer como un cálculo entre un índice de natalidad y mortalidad. O sea, obviamente si nacen más, la población está creciendo. Si nacen más que los que se mueren, la población está creciendo. Si son más los muertos que los que nacen, la población más bien va que disminuyendo. La tasa de, vean, emigración con E son los animales que se van, los organismos que se van de una población. Cuando es inmigración con son los organismos que van entrando a una
población. Y la densidad es cuando uno calcula el número de individuos, digamos, que está en un lugar entre el número. Bueno, yo no he visto que en biología los hayan puesto a hacer cálculos todavía y no creo que los pongan. El número de individuos entre el kilómetro, digamos, la distancia de kilómetros cuadrados que tengo yo. Obviamente, entre más individuos hayan en un área medida en kilómetros cuadrados, va a ser mayor, va a ser una densidad muy tupida, por decirlo así. Porque, densidad estaba viendo yo con décimo. ¿Qué es densidad en sí? ¿Qué tanto se distribuye, por ejemplo, la masa, que aquí serían los individuos, en el espacio, que sería el volumen, que es lo que hay? Obviamente, entre más individuos hayan en un espacio determinado, la densidad va a subir, y entre menos individuos hayan en un espacio determinado, la densidad va a bajar. O sea, esto es el crecimiento. Bueno, puede ser que se los pregunten. El crecimiento exponencial es que en un periodo muy corto de tiempo van a crecer mucho una población de individuos. Ahora sí, vamos con esto que sí es importante. Lo que a mí me preocupó en el examen de biología, ya les voy a decir qué es. Y esto en todos los libros que me llegaron a regalar de biología y que yo llegué a descargar, no sé, siempre venían las mismas palabras. Y ellos se inventaron otras. Ok, me interesa volver a explicar esta pregunta porque esta pregunta es muy interesante. Dicen que cuál se relaciona con el concepto de tamaño poblacional. Vean, cuando nosotros nos preguntan, ok, hablan de este animal que es el chicopiojo y que hay tanto. Ok, si a mí me hablan aquí de 7 especies de animales, como son 7 especies de animales diferentes y cada especie tiene su población, a mí me están hablando aquí de comunidad o biocinesis, porque vean que esta comunidad o biocinesis está formada por 7 diferentes especies de aves, porque recuerden que yo lo acabo de explicar, la comunidad o la biocinesis es muchas especies diferentes unidas en un solo lugar. Ahora, cuando me hablan de 3 a 5 crías, yo siento que aquí me están hablando de índice de natalidad, o sea, los bebés que nacieron de esa población. Pero cuando a mí me hablan de 2 individuos, que los 12 son el chicopiojo, o sea, quiere decir que son la misma especie, me están hablando de tamaño poblacional. ¿Por qué? Porque poblacional yo lo relaciono como a población, ¿vean? Hasta que la pregunta es como estúpida hacerla. Obviamente tiene que ver con población, y recuerden que la población son individuos de la misma especie, y esos 2 individuos eran de la misma especie, que son el chicopiojo. Esta es la pregunta que me preocupa mucho, porque recuerden, ok, esto lo vamos a ver aquí. Vean, en biología entran 3 tipos de dispersión poblacional. Estas 2 son como las más normales en la naturaleza. Digamos, lo que es la distribución agrupada o la distribución al azar o aleatoria. Bueno, la distribución agrupada la vemos en las familias, la vemos en los conjuntos de animales, en manadas, en pairas, que son uniones de chanchitos, que son grupos de chanchitos. La vemos en uniones generalmente son de la misma especie y que generalmente están juntas. Nosotros vivimos en una distribución agrupada porque cada quien vive en la casa con sus familias. Ahora, la otra cosa que es normal en el ambiente es la distribución aleatoria, que muchos tipos de organismos o de plantas se ubican de manera sin un orden. O sea, que es aleatoria al azar, que se ubican en forma desordenada. O sea, que yo lo puedo encontrar en cualquier forma en la naturaleza. Ahora, ¿cuál es la distribución que es anormal, la que es extraña y es rara en la naturaleza? Cuando encontramos patrones ordenados. Por ejemplo, generalmente el pino, el ciprés excreta un ácido que debajo de él, si ustedes tienen pinos y cipreses en la casa,
van a notar que nada crece debajo de él. O sea, usted puede tener un área llena de zacate que en el momento que está el pino del ciprés, lo que dure la circunferencia, digamos, de lo que se extiende el árbol del pino del ciprés, ustedes van a ver que debajo de ellos no crece nada, porque ellos excretan un químico que ellos queman todas las hierbas que crezcan debajo de ellos. Entonces ahí ustedes van a ver un patrón, porque si ustedes tienen un montón de pinos o de cipreses, va a ver el patrón circular abajo de que en todos ellos no va a crecer no va a crecer nada. Eso es un ejemplo de distribución uniforme. O por ejemplo, cuando unos organismos llegan y amenazan a otros y les tienen distribuidas el área. Bueno, por ejemplo, nosotros que hacemos muchas cosas malas, que es algo que usted ve como una expresión uniforme en la naturaleza. Cuando nosotros llegamos y cortamos un bosque y lo talamos y en ese bosque ponemos agricultura, que usted ve que todos los cultivos de la agricultura sí tienen una dispersión uniforme y sí tienen un orden. Entonces obviamente eso no es normal en la naturaleza, porque fue una torta que hicimos nosotros. Entonces nosotros ahí estamos controlando y limitando lo que es la población o las comunidades vegetales, y simplemente ya lo que nosotros vayamos a sembrar, ya eso sí lo hacemos en orden, y eso generalmente no tiende a suceder en la naturaleza. Hasta si lo vemos a nivel humano, a nivel social, en las mismas cárceles, o sea, en la misma cárcel usted ve esta distribución uniforme, o en los guetos o en cosas así, digamos, si lo vemos en la historia de la humanidad. O sea, en la naturaleza la distribución uniforme no es normal, y generalmente se tiende a pensar que son interacciones agresivas entre individuos. Ok, entonces volviendo al examen de Faro, lo que no me simpatizó aquí es que ponen otros nombres que no tienen que ver con lo que uno maneja, solo que aleatoria y al azar sí está. Si yo tuviera que sacarle un sinónimo a homogénea, si ese es el concepto que vamos a ver, yo diría que la homogénea es la uniforme, y agregada yo diría que es esta, si yo tuviera que sacarle un sinónimo, agregada sería la distribución agrupada. Pero lo extraño es que los libros de biología y el libro número 1 de biología, donde se está sacando todo para el examen, que realmente hay un libro que se va a hacer el MEP, también tiene estos mismos nombres, porque yo los busqué y yo dije qué raro, porque están en el examen usando nombres diferentes. Porque vean, ustedes ven que aquí la distribución no está en grupos, no está ordenada, está al azar o desordenada. Entonces simplemente para quitar estas, para no enredar, la respuesta es aleatoria. Pero lo que me tranquiliza un poco de los exámenes de biología es que el examen de biología sí está sí tiene muchas preguntas que son de lógica. Entonces hay muchas cosas hay cosas que sí son conceptos que hay que saber, y hay otros que la ventaja es que los textos que yo he visto que le están poniendo son textos que son de lógica. Ok, déjenme aquí nada más bajar para una cosa. Sí, está bien, hable. ¿Cuáles eran los nombres que salían en el examen? Digamos, en el libro es grupal, es la distribución grupal. En el libro la que me suena más a grupal es agregada. Bueno, aleatoria o al azar, sí está el nombre ahí como tiene que ser. Y la otra que es uniforme, la que me suena más que se pueda parecer a ella es homogénea. Ok, gracias. Bueno, aquí está todo lo que afecta a... Yo lo que les digo es que si se pueden, péguense en una leída rápida de por lo menos algunos de los 3 resúmenes. Ok. Bueno, aquí está esto de que vamos a ver rapidito los índices de biodiversidad, que tenemos la riqueza específica que relaciona el número de especies presentes en la comunidad. Obviamente entre más especies haya, va a haber más riqueza específica. La equitabilidad, que es sacar un paralelismo entre la abundancia de especies y la distribución en el ecosistema. Y la homogeneidad, que es el tamaño del área muestreada, o sea, qué tan homogéneamente están también distribuidas las otras especies. Bueno, ahí viene un texto.
Ok, chicos, esto sí se los recomiendo que lo lean. No creo jamás ni nunca que los pongan a hacer esa fórmula porque ni siquiera viene en el examen de varo. Yo es una cosa, esta fórmula sí se las tendrían que dar, y de por sí para hacer estos cálculos se tienen que hacer unas tablas grandísimas y no creo ni, es que ni les va a dar tiempo. Pero sí deberíamos de ver que si nos dan un resultado deberíamos aprendernos esto del resultado. Ok, ¿qué es el índice de Margalef? Indicador de riqueza específica en un área determinada de acuerdo a la relación que hay en distribución a los individuos y a la cantidad que me estudian. Si a mí me dan un resultado y me preguntan por el índice de Margalef, si el resultado está inferior a 2, significa que la biodiversidad está baja, y si está superior a 5, que hay mucha diversidad. ¿Eso qué quiere decir que la biodiversidad es baja? Que hay muy pocas especies en un lugar, y alta es que hay muchos tipos de especies en un lugar. Simpson es un parámetro que permite medir la riqueza de los organismos en una zona o comunidad. Este se cuantifica partiendo del número de organismos encontrados y su abundancia relativa. Si a mí ya me preguntan y me dan un número y me preguntan por Simpson, nada más veamos, el índice tendrá valores entre 0 y 1. Cuanto más se acerca a 1, quiere decir que la riqueza es más diversa, o sea que hay muchos tipos de especies, y que si se acerca a 2 es que la diversidad será menor. Y Shannon y Weaver, este índice indica la variedad de especies en el ecosistema y la abundancia relativa. Ok, si el índice es superior a 3 tiene una diversidad alta, y 2 y 3 que la diversidad está en equilibrio, y menos a 2 que la diversidad es poca. Entonces nada, aprenderse las fórmulas ni nada. Yo en realidad aquí lo que les recomendaría es esto. Digamos, el nombre de cada uno, qué es lo que más o menos tienden a medir por encima. Con esto no se estresen. Generalmente yo veo que todos miden como cosas muy similares, pero sí me interesa esto. Esto es lo más importante, saber que depende del número que a mí me den, saber qué significa cada uno de estos. Pero no creo jamás en la vida los van a poner a hacer cálculos con esto. Por lo menos por lo menos una de dos, tienen que saber el concepto o por lo menos saber esto. ¿Qué es esto que está aquí? Y ahí viene el ejercicio ese que es gigante. Pero ya esas preguntas son mucho así como de lógica. Ya todo eso así tan loco no se los van a poner a preguntar. Ahora sí, vamos con esto. Vean, chicos, recuerden, vean lo que nos preguntaron en el último examen, de qué estaba compuesto ARN y ADN. Vean, recuerden que ARN es una cadena sencilla. Bueno, eso yo lo vi con los grupos míos. Se llama ácido ribonucleico. Cuidadito, vea, ustedes saben que el ARN y el ADN tienen las mismas benditas. Todas estas benditas son las mismas. O sea, en ADN y en ARN van a tener las mismas bases nitrogenadas, pero solo ARN tiene uracilo y solo ADN tiene timina. El ADN es una doble cadena en nucleótidos llamada desoxirribonucleico. El azúcar del ARN es ribosa, del ADN es desoxirribosa. Tenemos el ARN se ubica en el ribosoma, nucleolo, citoplasma, L en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Y el ARN es síntesis de proteínas, y aquí hay un error, porque es cierto, el ADN está en la reproducción, en la herencia, pero también está en la síntesis de proteínas, porque él es el que da el mapa de cómo se tiene que hacer la síntesis de la proteína. Denme un toque para buscar eso, porque yo eso aquí ya lo tengo hecho, para volverlo a explicar, para ver dónde anda esto por aquí. Creo que esto está aquí.
Así, aquí está. Ok, vean chicos, nosotros tenemos, creo que esto está más completo. Ok, vean, el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, que me faltó ahí, desoxi, él tiene, vean, la parte más pequeña del ADN es un nucleótido. El nucleótido se divide en 3 partes. Él está formado por la base que sostiene el ADN, que es el grupo de fosfato, el azúcar, que es desoxirribosa, y la doble hélice de nucleótidos. Bueno, él es una doble hélice de nucleótidos. Y la tercera base es la base nitrogenada, la tercera parte del nucleótido. Siempre, vea que esta pregunta la hicieron. Recuerden que siempre citosina se une a guanina y que adenina en el ADN se va a unir a timina, porque en el examen pasado preguntaron que citosina con quién se une, si con guanina o con cuál de los otros, y recuerden que si no, citosina es con guanina. Ahora, el ARN es ácido ribonucleico, es un ácido nucleico, ¿verdad? Es el ácido ribonucleico. El ADN ya no es una doble cadena de nucleótidos, él es solo una cadenita sola. Ok, la función del ADN es información hereditaria, pero también es síntesis de proteínas, porque él es el que sirve como mapa para poder construir las proteínas. Ahora, la base del ARN va a ser el grupo fosfato. Cada bolita de estas va a ser un azúcar, que es el azúcar ribosa. Y recuerden que las bases nitrogenadas que están en el ARN, citosina con guanina y adenina con uracilo. Si a mí me preguntan cuál es la única, el único base nitrogenada que contiene ADN va a ser timina, porque ahí timina no está en ARN, y la única que tiene ARN va a ser uracilo, porque yo tengo aquí citosina con guanina y adenina con uracilo, ¿verdad? Ok, aquí lo vuelvo a hacer, que citosina se une con guanina y timina con adenina, y en el ARN citosina con guanina y uracilo con adenina. Ok, ¿cuál es la duplicación del ADN? Vean, una molécula de ADN se abre como un zipper. Queda una cadena vieja. Aquí le van a llegar en verde cadenas nuevas. Entonces esas cadenas nuevas se van a unir a las viejas. Y al final de una molécula que teníamos de ADN me van a quedar 2 moléculas de ADN. Eso sí me ponen atención, vean. La síntesis de proteínas, porque eso se los pueden preguntar, tiene 2 partes, que es transcripción y traducción. Vean, en la transcripción, el ADN que está en rojo, él se abre a la mitad. Entonces él va a quedar al descubierto 3 tripletes, que son adenina, timina y citosina. Bueno, esos pueden cambiar, pero yo dejé esos ahí. El ARN mensajero va a venir a copiar ese mensaje, y el mensaje que él copia se llama el codón. Porque cada 3 bases nitrogenadas se va a cumplir un aminoácido. Ya van a ver que es un aminoácido. Entonces, cuando el ARN mensajero ya copia ese codón, que es este mensaje, él se viene para el ribosoma, que está en verde claro. En el ribosoma está el ARN mensajero, perdón, está el ARN ribosomal. El ARN mensajero llega aquí y muestra su codón, y el ARN transferencia se forma, él se abre como un trébol. Digamos que eso es un trébol, no se burlen, pero ahí no me quedó mejor el dibujo. Y si el ARN mensajero va a enseñar un codón, el ARN transferencia va a enseñar un anticodón. Cuando ellos dos se unen en el ribosoma, van a formar, cada bolita de estas celestes se llama aminoácido. Cuando yo ya tengo un montón de estas bolitas, ya se va a formar una proteína. Entonces así es como el organismo construye proteínas. Por ejemplo, ¿quién era el mapa? El ADN es el mapa, él no hace nada, él nada más muestra cómo se tiene que construir esa proteína.
El ARN mensajero es el que copia la información desde el ADN y viene a este lado al ribosoma, que va a ser la fábrica de proteínas o la fábrica de aminoácidos, se une con el anticodón de la ARN de transferencia y así va a formar cada aminoácido. Vean. La transcripción, si a mí me hablan de elementos y me preguntan ¿qué síntesis de proteínas? Vea, la síntesis de proteínas es todo lo que yo marqué en amarillo. Si el texto habla de ADN, habla de tripletas, habla de codón, ARN mensajero, habla de trébol, de anticodón, de aminoácido, proteína, ARN de transferencia, ribosoma, toda esa respuesta es síntesis de proteínas. Ahora, ¿qué solo es transcripción? Cuando a mí un texto me habla de ADN, de tripletes, de codón, de ARN mensajero, cuando hasta ahí llegó la transcripción. Cuando a mí ¿cuál es la traducción? Cuando a mí se me habla anticodón, codón, aminoácido, proteína, ARN de transferencia, de ribosoma, se me habla de ARN ribosomal, eso va a ser ARN de traducción. Les estoy dando las palabras claves de cada uno para que sepan cómo desarrollarlo. Ahora sí, vean, vamos a ver una cosa. Voy a abrir aquí una cosa. Ok, si a mí me pusieran a hacer una serie, si a mí me pusieran a hacer una traducción, una transcripción, vean, el ADN siempre va a dar este mensaje, va a dar adenina, puede dar timina, guanina o citosina. A veces a nosotros nos ponen a traducir este mensaje. ¿Cómo lo traduciría el ARN mensajero? ¿Y cómo lo traduciría el ARN de transferencia? O sea, aquí nos ponen a hacer un codón, aquí un anticodón, y aquí lo que vamos a ver son los tripletes que enseña el ADN. Entonces generalmente cuando a mí me enseñan adenina, en ARN mensajero yo tengo que poner uracilo. Cuando a mí me enseñan aquí timina, en ARN mensajero yo tengo que poner adenina. Cuando a mí me enseñan guanina, en ARN mensajero tengo que poner citosina, y cuando a mí me enseñan citosina, en ARN mensajero tengo que poner guanina. Ahora, para el ARN de transferencia, si a mí me enseñaron aquí uracilo, yo tengo que contestar con adenina. Si a mí me enseñaron adenina, tengo que contestar con uracilo. Si a mí me enseñaron guanina, tengo que contestar, perdón, si a mí me enseñaron citosina, tengo que contestar con guanina. Y si a mí me enseñaron guanina, tengo que contestar con citosina. Entonces voy a hacer algo, vamos a hacer una cadena. Ok, sáquenle en foto un toque a eso o lo copian para hacer un ejercicio con eso. Por eso los colegios se los pueden preguntar. Dicen cuando ya tienen la foto para que la vean, o cuando tienen, o cuando ya lo copiaron. Ya casi terminamos este tema. Ok, entonces vea, vamos a hacer, si ya tienen eso de cómo se hacen las cosas. Sí, pero una pregunta, la gente que está ahí que me preguntó por la calculadora gris, por ahí están. ¿Están entre nosotros? ¿O no están? Bueno, una pregunta para los que se han hecho AlphaCalc con las dos calculadoras, verá que si usted sabe hacerla en la blanca, también en la gris se hace igual. Sí, profe, es igual. Ah, bueno. Sí, profe. ¿Y qué preguntas el día de hoy, verdad, que me hacen? Que cómo se hace eso en AlphaCalc, y yo, y mañana es el examen.
¿Cómo se ve que han estudiado y practicado? Hasta que se nota. Le voy a decir que ponga el video de el primer video. Yo enseño a hacer eso. Dame un toque. Ok, vean. Ahora sí, voy a hacer una. Voy a poner aquí una raya. Voy a hacer algo en desorden. Por ejemplo, si a ustedes les ponen que el ADN enseñó el siguiente código. Puede ser algo así desordenado, ¿verdad? Ahora sí, que quieren que convirtamos eso a un... Ahora sí, quiere que convirtamos eso a un codón del ARN que convirtamos eso a un codón del ARN digamos, el ARN mensajero, y después tenemos que convertirlo en anticodón. Obviamente en la U esto es más largo y es más difícil, pero aquí en el colegio se hace así muy sencillo. Y después quieren que lo convirtamos en un anticodón de estos. Ok, la A, cuando se convierta a codón, ¿cómo tengo que convertirla yo? Uracilo. Sí, en uracilo. Entonces nada más bajo una U, y por esta también bajo una U, por esta bajo una U. Bueno, no hay más A. Ahora, cuando yo tengo a timina, ¿en qué tengo que convertirlo a timina? Adenina. Ajá, entonces vamos a buscar todas las T's. Ok, aquí tengo la T, pongo adenina, aquí pongo adenina y aquí pongo adenina. Ahora, guanina, ¿en qué tiene que ser convertido? Citosina. Ok, entonces voy a... perdón, estamos con guanina. Ok, entonces estas guaninas de aquí las voy a convertir en citosina. Ok. Y solo me queda citosina. Citosina, ¿en qué debe ser convertido? En guanina. Ajá, entonces nada más esta C la bajo como G. Pero, o sea, aunque yo le pongo una fila larguísima de 1000 de estos, lo único que tiene que saberse son 4 cosas. Ya con las 4 cosas puede hacer todo. Ahora sí, vamos a volver a convertir esto en el anticodón. Todos los uracilos, ¿a qué los tengo que convertir? Este uracilo de aquí rosado, ¿a qué lo tengo que convertir? Adenina. Ajá, entonces esta U la bajo como A, esta otra U la bajo como A, esta U la bajo como A, y ya no hay más. Ahora sí, todas las adeninas, ¿a qué las voy a convertir aquí? Uracilo. Ajá, entonces aquí voy a convertir esto uracilo. Esto lo voy a convertir aquí uracilo. Y esto lo voy a convertir aquí a uracilo. Ahora sí, las citosinas, ¿en qué las convierto? Guanina. Ajá, entonces aquí voy a convertir este a guanina. Este lo voy a convertir a guanina. Y solo me queda guanina. ¿Guanina en qué se convierte? Citosina. Citosina. Ok, se va a convertir aquí a citosina, aquí a citosina, aquí a citosina. Entonces no se asusten si a ustedes ven una serie muy larga de esto no importa. ¿Qué es lo que yo me tengo que saber? Si yo me sé que él inicia así, tengo que saber en qué se convierte cada una de estas letras en el ARN mensajero o en el codón. Y tengo que saber en qué se convierten estas letras cuando están en el ARN de transferencia o en el anticodón. Ese es un ejercicio que puede ser que le salgan. Pero hay cosas que yo voy a ser honesta, hay cosas que yo prefería dejarlas hoy para hoy, pues si yo las he explicado otro día, no se iban a acordar. Y hoy tengo la atención de varias gente. Entonces hoy no es como otros videos que solo nos conectamos los mismos 5 cristianos que nos conectamos todos los días. Entonces yo creo que esto sí se lo van a aprender, ¿verdad? Yo ahora voy a subir el video al final de la clase por si quieren
volverse para sacarle foto a algo, pero yo les recomiendo que le saquen foto a esto. No tanto a la parte derecha, sino más que todo a la parte izquierda, porque esto es lo que yo me tengo que aprender. Entonces, si todavía no le han sacado foto, aprovechen a sacarle fotos ya. Me dicen cuando ya lo tienen. Ya lo tienen, ya lo tienen. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a ver qué más sigue. Pero este me gusta más. Vamos a ver qué más viene aquí. Bueno, ahí viene transcripción, traducción, lo que yo ya acabo de decir. Aunque está bueno que se lean ese texto viene vaciloncillo. Voy a ver si entran las mutaciones. Vamos a ver si en el tema están las mutaciones. Así, sí están las mutaciones. Mutación es algo demasiado fácil de explicar. Aquí lo tengo. Ok, vean chicos, hay 3 tipos de mutaciones, solo que en este cuadro me caben 2. La génica, ¿dónde es que está el error en la génica? El error está en el ADN, ácidos nucleicos, genes, bases nitrogenados. ¿Cuáles son ejemplos de enfermedades de mutaciones génicas? Daltonismo y hemofilia. Chicos, me escucho. Chicos, me escucho. Me sacó.
apagó, espérate.